Bueno, pues ya solo nos falta por ver un pequeño detalle en los ejercicios de estadística. A ver, puede haber muchísimos ejercicios, os pueden preguntar muchas cosas, pero creo que todo lo que os podrían preguntar ya lo hemos visto, o bien haciendo ejercicios o bien en los vídeos que hemos explicado todos los aspectos de la teoría. Entonces yo creo que más o menos hemos tocado todos los palos y no puedo hacer infinitos ejercicios. He tratado de hacer ejercicios que más o menos reúnan todo lo que nos pueden preguntar principalmente. Pero como digo, nos queda un pequeño aspecto. ¿Cuál es este? Pues mirad, la mayoría de ejercicios con los que hemos trabajado empezaban dándonos una serie de datos, por ejemplo una tabla o unos datos que yo tenía que organizar en una tabla, ¿vale? Pero el caso es que teníamos los datos primero y en algún punto del ejercicio nos pedían hacer una representación. Por ejemplo, aquí nos podrían pedir hacer una representación en forma de diagrama de barras, ¿vale? Y lo hacíamos así. Veis que como tengo una variable cuantitativa discreta, son valores discretos 0, 1, 2, 3, 4, 5, pues sobre esos valores se van levantando columnas finas, separadas, que llegan tan alto como la frecuencia absoluta que tiene cada valor, ¿vale? Por eso la columna sobre el 0 llega hasta el 6, porque la frecuencia absoluta para 0 es 6, la columna del 1 llega hasta el 10, etcétera, etcétera. Vale, entonces ahora es a lo que vamos. Una cosa con la que nos podemos encontrar es lo contrario, tener un ejercicio que empieza con una representación. En vez de darnos los datos, nos dan la representación y a partir de aquí nos pueden pedir todas las cosas que nos pedían en un ejercicio: la media, la moda, la mediana, la varianza, desviación típica, etcétera, etcétera, ¿vale? Como no lo hemos visto, vamos a practicar. Entonces, en este caso, si yo veo una representación así, tengo que comprender que es un diagrama de barras y por lo tanto tengo unos valores cuantitativos discretos. Los veo abajo en el eje horizontal. Los valores son 3, perdón, 3, 4, 5, 6, 7 valores concretos. Y la frecuencia me la indica la altura de la tabla. Para el valor 3 se llega hasta 4, para el valor 4 se llega hasta 9, etcétera, etcétera. Es un ejemplo general, ¿vale? No sé de qué trata este ejercicio, pues cualquier cosa, ¿vale? No sé qué decirte. ¿Cuántas veces comes a lo largo del día? Pues las respuestas han sido estas: 3, 4, 5, 6 o 7, ¿vale? Entonces, la tabla que yo tendría que hacer a partir de esta gráfica, pues debemos entender que es esta. Mis valores en la columna XY son 3, 4, 5, 6, 7, los que encuentro en el eje horizontal. Y la frecuencia absoluta, pues me la indica la altura de cada columna. ¿Lo veis? Para el 3 es 4, para el 4, os veis a la columna sobre el valor 4, es 9, para el 5 es 11, etcétera, etcétera. Y luego ya a partir de aquí, pues me pueden pedir lo que sea. Porque ya que tengo XY y NI, pues ya me pueden pedir frecuencia relativa, frecuencia acumulada, la mediana, la moda, lo que sea, ¿vale? Si por ejemplo tengo un ejercicio que empieza con esto, la diferencia es importante, porque entonces tengo un ejercicio que no es una variable cuantitativa discreta, sino continua, y por lo tanto me la han agrupado en intervalos. Tengo que ver clarísimamente que esto es un ejercicio donde los datos están agrupados en intervalos. ¿Qué intervalos? Pues se ve abajo: de 60 a 70, de 70 a 80, de 80 a 90, etcétera, etcétera. Y entonces la tabla que yo tengo que ser capaz de sacar de esta representación es algo así. ¿Veis que tengo los intervalos de 10 en 10, como indica abajo el eje horizontal, de 60 a 70, 70 a 80, etcétera, etcétera? A la derecha la frecuencia absoluta, dada por la altura, pues para el intervalo 60-70 sube hasta 4, para el intervalo 70-80 sube hasta 9, etcétera, etcétera. Y una vez más, a partir de aquí, pues ya me pueden pedir todo lo que quieran. Primero tendría que hacer la marca de clase, que sería el valor intermedio de cada intervalo. Para el primer intervalo 60-70, pues la marca de clase sería 65. Para el siguiente, el intervalo entre 70 y 80, 75, etcétera. Y entonces a partir de ahí, pues ya sabéis, me piden la media, me piden la varianza, lo que sea, ¿vale? Pero lo importante es que a partir de un gráfico yo puedo trasladarlo a una tabla de valores numéricos y ya hacer operaciones, ¿vale? Y entonces lo que quería ver es un pequeño ejercicio en el que no voy a poner ni un diagrama de barras ni un histograma, sino un diagrama de sectores. ¿Por qué? Pues lo he dicho en el vídeo que hablaba del diagrama de sectores. No es muy común que a mí me pidan representar un diagrama de sectores, porque a menos que use un transportador de ángulos, pues no voy a hacer los ángulos con precisión. Hombre, a lo mejor me piden, pues aproximadamente representa, ¿vale? Entonces, yo, como profesor, ¿cómo introduciría un diagrama de sectores en un examen? Doy yo el diagrama de sectores representado y a partir de ahí tienen que sacar la tabla. A ver, se ve con un ejemplo. Imaginaos que esto es un ejercicio. En el siguiente diagrama se muestra el continente de origen de los 25 jugadores de un equipo de fútbol.
y me ponen esto, un diagrama de sectores ya hecho. Claro, este está hecho con ordenador y los ángulos están perfectamente clavados, medidos, ¿vale? Y aquí lo que me encuentro es el continente del que proceden los jugadores de un equipo de fútbol. Pues, y además veis que tengo porcentajes, ¿vale? En azul están los que proceden de América, el 24%, de Europa procede el 48% del equipo, de África el 16%, etcétera, etcétera. Y yo debería ser capaz de empezar a partir de aquí una tabla numérica para poder calcular todo lo que me pidan. Entonces, fijaos, la tabla, por lo menos el principio, debería ser de esta manera. Los valores no son cuantitativos, los valores son cualitativos porque me están dando el continente de procedencia de los jugadores. Entonces no es 1, 2, 3, 4, 5, no, es América, Europa, África, Asia, Australia. ¿Vale? Entonces, lo que tengo que ser capaz es de rellenar esa columna de n sub i, ¿vale? De encontrar la frecuencia absoluta para cada continente. ¿Cómo hago esto? Pues fijaos en este detalle. Por ejemplo, para América, que está en azul, me doy cuenta que el 24% de los jugadores viene de América. ¿El 24% de cuántos jugadores? De 25, me lo dice el enunciado. Si son 25 jugadores y el 24% procede de América, tenemos que ser capaces de saber calcular cuánto es el 24% de 25. ¿Vale? Estos son conceptos ya muy de atrás y tienen que quedar muy consolidados. Entonces, el 24% de 25 se hace de esta manera, es 24 entre 100 por 25, ¿vale? O como sea que lo hagáis, pero el caso es que tenéis que llegar al resultado de 6, ¿vale? Entonces ya lo puedo ir rellenando en la tabla n sub i. Hay 6 jugadores que proceden de América, porque 6 es el 24% de los 25 jugadores. Y así ya voy rellenando. Entonces, Europa, ¿qué tengo para Europa? Tengo el 48% de la plantilla de los 25 jugadores, pues de nuevo el 48% de 25, fijaos que es 48 entre 100 por 25, pues operamos esto y me da 12, ¿vale? Pues 12 jugadores que provienen de Europa. Para África, el 16% de 25, por lo mismo, el 16% de 25 da 4, pues 4 jugadores que vienen de África. De Asia, el 8% de 25, entonces voy calculando esto para todos los sectores del diagrama. 8% de 25 es 2 y el último pues sería Australia o Oceanía, aquí me parece que ya he metido la pata, pues sería el 4% de la plantilla, el 4% de 25 que es 1 y por lo tanto ya relleno esta casilla del 1 para Australia y ya fijaos lo que he hecho, hago la suma de todos de las frecuencias absolutas y efectivamente me da 25, es una buena manera de comprobar que lo estoy haciendo bien. Ahora, fijaos, como es un ejercicio con una variable cualitativa, no tengo un número, pocas cosas puedo hacer con esto. Hombre, un apartado del ejercicio sería, hazme esta tabla con la frecuencia absoluta de cada continente, que no es poca cosa, es lo que hemos hecho ahora. Pero ya no nos pueden pedir mucho más, no nos pueden pedir la media, no nos pueden pedir la varianza. ¿Por qué? Porque realmente esa columna XY, ¿vale? Esa variable que estoy estudiando no son números, entonces no puedo hacer la media. ¿Cómo hago la media entre América, Europa, África? ¿Vale? Que me va a salir un punto en medio del océano Atlántico. Pues no. Entonces, ¿qué me pueden pedir? Como mucho, la moda, que sería en este caso Europa. Es el continente que tiene más frecuencia absoluta, el continente del que provienen más jugadores. Pero más allá de la moda, no me podrían pedir muchas más cosas, ¿vale? Como mucho a lo mejor hacer pues una especie de diagrama de barras o algo así. Pero eso es lo que quería ver en este vídeo, ¿vale? Cómo pueden introducirnos un diagrama de sectores dentro de un ejercicio. ¿Qué dificultad pueden poner? Los porcentajes. Y como hemos visto en este ejercicio, transformamos los porcentajes en frecuencias absolutas.